Bienvenidos al canal Curso Didáctico Solución Paso a Paso. Estamos en la materia de Historia, quinto grado, en los ejercicios, temas para analizar y reflexionar. Por culpa de un pastelero, los caminos y los bandidos. Leo y comprendo y aplico. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Gracias por suscribirte a la comunidad de cursos didácticos. Gracias por apoyarnos. Síguenos en nuestro canal youtube.com/cursos didácticos-rafe. Ahí encontrarás todo el material de apoyo organizado por grados y bloques. Iniciamos. Por culpa de un pastelero. Después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y sus negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Los empresarios y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaban a México sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacaron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Ante estos ataques, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. Muy bien, aquí nos habla entonces que debido a tantos conflictos que había en ese periodo, había muchos negocios afectados, y uno de los afectados fueron los franceses. Un pastelero que exigía un pago de 60,000 pesos por las afectaciones a su pastelería. Imagínense ustedes los franceses cómo eran de abusivos, ¿sí? Cómo eran de abusivos, siempre querían cobrar mucho más de lo que era el daño que se había ocasionado. Sin embargo, por lo mismo de que nuestro país estaba en constante conflicto, pues no había una situación económica buena y no había suficiente recurso. Por lo tanto, no tuvo cómo enfrentar a los franceses. No tuvo ahora sí que esa economía el cual lo pudiera haber hecho que se defendiera. Por lo tanto, tuvo que aceptar la deuda, porque al ver que ya estaban ahora sí cañoneando Veracruz, pues tuvo que aceptar la deuda y dio un adelanto de 200,000 pesos. Muy bien, una vez ya hecho la lectura y resaltado lo más relevante, pues recuerden que lo tenemos que subrayar para que esto vayamos comprendiendo aún más la lectura. Continuamos. Investigo y valoro. Con base en la información del texto, organicen equipos y elaboren una historieta acerca de la guerra de los pasteles. Inventen los personajes, escriban diálogos. Recuerden que la historieta debe considerar cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, las causas y las consecuencias. Muy bien. Esto nos indica que hay que utilizar el esquema que venimos utilizando, cuándo y dónde ocurrió. Esto nos facilita para comprender mejor las cosas. Vamos entonces a la respuesta. Aquí tenemos nuestro esquema, el tema, por culpa de un pastelero, o la guerra de los pasteles, y aquí vamos a ver cuándo y dónde ocurrió.
en un restaurante de Tacubaya en el siglo XIX, y podemos colocar una imagen aquí de un pastelero. ¿Cuáles fueron sus causas? La exigencia de una indemnización por parte de un comerciante francés, y podemos buscar recortes o en internet las imágenes de los billetes que se usaban en esa época. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? Durante un enfrentamiento de grupos políticos, la pastelería de un comerciante francés se vio afectada, por lo que el comerciante reclamaba al gobierno una indemnización de 60,000 pesos. ¿Quiénes participaron? Los gobiernos de México y Francia. Y aquí podemos poner ese enfrentamiento entre mexicanos y franceses. Muy bien. Una vez que ya les dimos la respuesta, o vimos la respuesta y la sugerencia de unas imágenes, continuamos. Los caminos y los bandidos. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaba poco, si acaso, visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832 un viajero escribió: no hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir de Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora. O sea que antes se utilizaban 2 días, estamos haciendo de cuenta que son 24 horas, así como lo está describiendo, serían, por ejemplo, de 8 a 8 de la noche, serían 12 horas, más 12 horas serían 24 horas, y aquí dice que solamente está utilizando 12, un poquito más de 12 horas, ¿sí? Entonces se ahorraban la mitad del tiempo con la diligencia. Muy bien, y aquí nos muestra a qué se refiere con la diligencia, que era una carreta tirada por caballos o mulas, ¿sí? La diferencia que utilizaban varios caballos para que esto fuera mucho más rápido. Continuamos. Y aquí subrayamos lo más relevante. Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas, como era costumbre en algunos estados del sureste. Las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad. Por muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia, estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpo de policía que vigilara las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. Muy bien, entonces, aquí el complemento del texto nos habla de los constantes asaltos, que estaba desatada la delincuencia por el desastre económico que pasaba en nuestro país, desastre económico y político. Sí, no había un orden, y esto era aprovechado por los delincuentes, que también contaban con la ayuda de las autoridades o jefes militares, como pasa hoy en día, ¿sí? Entonces quiere decir pues, que no le hemos avanzado mucho en la seguridad. Subrayamos lo más relevante y continuamos. A continuación te presentamos 2 fragmentos de testimonios de la época en la que se describe cómo se transportaba la gente, los riesgos que corría y las incomodidades que sufría en la primera mitad del siglo XIX.
Muy bien, aquí están entonces esos testimonios de los que habla nuestro libro de texto. Pues hay que leerlos y posteriormente de leerlos pasamos a nuestro ejercicio. Investigo y valoro. De acuerdo con lo estudiado acerca del tema y los testimonios que se presentan en la página 37, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Muy bien, entonces vamos a realizar nuestro ejercicio, nuestro planteamiento. Primera pregunta: ¿cuáles eran los principales problemas que enfrentaban los viajeros durante el México independiente? La inseguridad, los malos caminos y los malos medios de transporte ¿Cuáles eran las formas de viajar durante la primera mitad del siglo XIX? Viajaban por diligencia, por caballo o a pie. Recuerden que lo más común era viajar a caballo o a pie, y la diligencia fue como la novedad de esa época, donde pues ya reducían el tiempo de traslado. ¿Cuáles fueron las causas del vandalismo de la época? ¿Por qué los bandoleros podían actuar con tanta libertad? Pues las causas eran por el desorden político. ¿Y por qué podían actuar con tanta libertad? Algunas bandas contaban con la protección de las autoridades o jefes militares. Piensa en los viajes del presente, cómo viajan en tu comunidad y a qué problemas se enfrentan en la actualidad. En la actualidad viajamos en automóvil o autobús y nos enfrentamos a bandas delictivas que roban los coches. Eso sigue siendo lo mismo. Lo vemos en las noticias, lo vivimos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y eso pues creo que no hemos avanzado mucho tampoco en eso. Muy bien, entonces con eso concluimos estos ejercicios, estos planteamientos. Se dio lectura a esos relatos históricos, de ahí se subrayó lo más relevante y posteriormente pues se utilizó para contestar nuestros planteamientos. Muy bien, te recuerdo que el objetivo de este canal es apoyarte en hacer tus tareas, que no te estresen en hacer una materia, otra materia, sino que tengas un tiempo como más relax en hacer los ejercicios y las actividades que te dejan. Muy bien, una vez dicho esto, continuamos. Te recuerdo que estamos en el canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos, la solución de los libros de texto. Si te gustó el video, apóyanos con un like y compártelo para que otros compañeros puedan hacer su tarea. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Gracias por ver nuestro contenido.